Gloria a Dios. Vamos a buscar entonces, amados hermanos, allí en Hebreos 11:6, donde la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en esta mañana, Señor, estoy agradecido contigo porque me permites, Señor, reunirme con un pequeño grupo de tus hijos, especialmente 5 jovencitos, Padre, que han venido en obediencia a tu palabra, han venido, Señor, entendiendo, Señor, que los tiempos son difíciles, duros, complejos, y que necesitan, Padre, no solo venir a orar, a poner, Señor, delante de ti de manifiesto esas necesidades, Señor, que cada uno vive en lo más profundo de su corazón. Y por ello, Señor amado, me da la oportunidad de poder, Señor, estar con ellos y que sean presencialmente ellos participantes, Señor, de este tema, que es el segundo de 3 que tú has puesto en mi corazón compartir con tu pueblo, la roca inconmovible, y más allá de la roca inconmovible, todos aquellos varones y mujeres, cristianos y no cristianos, que pudieran estar con esa hambre, Señor, de palabra, que de verdad, Señor, tanta necesidad hay, pero de esa palabra verdadera, auténtica, libre, Señor, de todo prejuicio emocional y sentimental, esa palabra, esa leche pura, Señor, que tiene como objetivo la nutrición de nuestras almas. Ahora pues, Padre, como siempre lo hago, no dependo de mí mismo, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mis capacidades, de mi intelecto, Señor, dependo de tu presencia, dependo, Señor amado, de tu respaldo, y todo ello a través de tu Espíritu Santo, Padre. Por amor de tu nombre, sosténme con tu mano derecha en este lugar para exponer esta poderosa y preciosa palabra que tú quieres llevar al corazón de tu pueblo. Renunciamos y rechazamos a toda artimaña del maligno, sea cual fuere, Señor amado, porque la gloria y la honra fue, es y será para Jesús, mi Señor y Salvador, quien en este momento recibe toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en la ocasión pasada, porque nos han cambiado los días y los horarios, tenemos que seguirlos acomodando para poder tener este espacio, ¿verdad? En el que, pues, obviamente este video se podrá ver mañana, amén, y pues tratando de que el domingo, un día que la mayoría, pues, no puede negarse a verlo, o no debería, pues esté disponible para que se pueda ver, apreciar, escuchar y atender, por supuesto, ¿verdad? Pues en la última oportunidad Dios traía a mi corazón el poder exponer este tema relacionado con un título que hasta este momento pienso que algunos no le encuentran mucho sentido, porque el tema sigue siendo ¿y quién pierde? Es decir, pareciera ser que hasta este momento y muy probablemente hoy no quede definido el tema, pero es necesario exponer todo el contexto que Dios ha puesto en mi corazón para que cada uno de nosotros, hermano, entendamos los tiempos que estamos viviendo, que podamos darnos cuenta a profundidad, a anchura, a plenitud de lo maravilloso que es tener la oportunidad, repito, de ser privilegiados con esta palabra que nos permite poder avanzar en estos tiempos tan críticos. Amén. Entonces, la semana pasada compartía con el pueblo a través de este medio que realmente hablar de fe es el tema más complejo
en el contexto del ser humano, porque realmente exponía en aquella oportunidad que cuando se habla de fe, pues se habla de más un sentimiento que lo que definimos como algo construido, y no pues sobre algo pues efímero o inexistente como suele ocurrir, sino sobre la base de la palabra del Señor. Es una construcción, es una edificación, es una vida práctica, diaria, no temporal, no pasajera. Y dejamos claros algunos aspectos en aquel momento, donde incluso concluía con con un sentimiento personal pues de indignación, porque la iglesia está sufriendo una privación de su derecho, de su capacidad, de su llamado a poderse manifestar como la representación de Jesucristo en la tierra, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Eso es lo que somos su prometida, somos el pueblo del compromiso futuro en las bodas del Cordero, somos lo más preciado que Dios tiene en esta tierra, y podría pasar el resto de la mañana expresando los atributos, las características, la apreciación que se debe de tener respecto a la iglesia. Sin embargo, este tema no está alejado del contexto de la fe, porque la fe realmente, repito, es lo que la palabra de Dios dice que es. Nosotros no podemos establecer un vínculo entre la adoración, entre el servicio, entre nuestra vida para Dios, a menos que exista en medio de todo esto el tema de la fe. Y por eso el versículo que leímos en esta mañana, pues es el versículo para mí en lo personal, que fundamenta todo lo que hasta hoy en mi, no sé si corta o larga vida, 57 años casi, yo he podido descubrir a título personal, es decir, a manera de experiencia personal, yo he podido descubrir que este versículo identifica lo que realmente nosotros somos, porque describe en todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos cómo es que el hombre ha llegado a tener esa relación con Dios que le permite al hombre vivir en armonía con su Creador y vivir esa vida de una manera satisfactoria a pesar de todo lo que pueda esta vida plantearnos. Y en estos tiempos esto no está alejado de la realidad, es decir, no la estamos pasando bien, pero no la estamos pasando tan mal como la podrían estar pasando algunos, incluso cristianos, que no tienen esa fe definida, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que en este versículo 6 encontramos que, por ejemplo, la fe en el Dios verdadero no es una tradición como se pudiera haber tomado poco antes de haber empezado esta privación, esta prohibición de congregarnos con argumentos justificables por el tema de la enfermedad. Entonces, a partir de ese contexto nos damos cuenta que la fe de muchos cristianos hoy en día está siendo debilitada por no tener este concepto definido a la manera en la que Dios lo define en estos versículos. Cuando hablamos del Dios verdadero, no podemos hablar de una fe tradicional, no podemos hablar de algo que nos lo trasladaron, como nos trasladan un objeto, como nos trasladan algo que se pueda llegar o no a apreciar en base a lo que era el que me lo dio, y en este caso de la fe, al Dios que lo estableció.
Espero lo estén comprendiendo, porque es importante. Esto no es una tradición. Ahora muchos cristianos se estarán dando cuenta por qué venían a la casa del Señor. Ahora yo como pastor me estoy dando cuenta de muchos hermanos que no era algo casual, que tuvieran una conducta determinada, sino más bien que no tenían una fe fundamentada en la verdad del Dios verdadero. Oigan eso, en la verdad del Dios verdadero, porque dioses hay muchos. Dioses hay muchos. Y créanme que no me estoy refiriendo solo a los dioses que hoy podemos ver cómo la gente se levanta de madrugada a quemarles cohetes y a tirarles bombas porque es el día de San Fulano y San Mengano, ¿verdad? No me refiero solo a esos dioses. Me refiero al Dios trabajo, al Dios dinero, al Dios familia, al Dios descanso, al Dios televisión, y etcétera, etcétera. Todo lo que ocupa un lugar preeminente, superior a Dios en nuestra vida, que ocupa más tiempo, que ocupa más dedicación, que genera mayores sentimientos y emociones, pues será el Dios de nuestras vidas, pero no el verdadero, el que aquí se describe. Muy bien, entonces, dicho esto, asumimos que la fe que agrada, porque luego encontramos aquí que en el versículo 6 se habla de un propósito, se habla de un objetivo, se habla de agradar a Dios. Y aquí empezamos a notar las grandes diferencias, ¿verdad? Porque yo escucho en los diferentes medios de comunicación a personas que se limitan a decir: no, es que yo tengo fe que esto va a ocurrir, yo tengo fe que... Entonces, cuando las cosas no ocurren, vemos que la fe no existía. ¿Por qué? Porque es una fe que no tiene fundamentos sólidos, que no tiene fundamentos eternos. Y vaya si la palabra es específica en este contexto de la eternidad. Ese famoso versículo de Jeremías 6:16: paraos en los caminos y preguntad por las sendas eternas y andad por ellas, porque sólo así encontraremos descanso. ¿Para qué? Para nuestras almas. Amén. Entonces vemos aquí cómo es importante darnos cuenta que la fe que agrada al Dios verdadero tiene que ver con un conocimiento pleno de este Dios, que exige, ¿verdad?, que le agrademos. Es una exigencia, no es algo opcional, no es algo que o lo tomo o lo dejo. Dios exige ser Él mismo agradado por nuestro estilo de vida. De lo contrario no es fe. En otras palabras, la vida de un cristiano que no procura agradar a su Dios, y al verdadero en este caso, y al Dios que se define y se describe en la Biblia como un Dios santo, como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, pues una fe que no está fundamentada en el qué hacer de nuestro diario vivir para agradar a Dios, no es fe. No es fe. No es fe. No existe. No se puede hablar de fe sin tener como objetivo primordial el querer agradar a Dios. Imagínense los que están aquí. Espero no hayan venido por amenazas de papá y mamá. Espero no hayan venido porque en casa no hay nada que hacer y qué aburrido y voy a aprovechar a ir a la iglesia, así me tomo aire fresco, si es que aquí afuera hay aire fresco, no sé, ¿verdad? Pero espero que no haya sido así, sino han venido aquí para que en un momento de doblar su rodilla le digan al Señor: aquí estoy, mírame a los ojos y dime que el esfuerzo que he hecho por venir aquí está siendo agradable para ti. Dime, Señor, si lo que estoy haciendo por parte tuya es visto como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Porque de lo contrario no es fe. De lo contrario es un estilo de vida que busca la autosatisfacción y que va a tener limitaciones. Amén. Entonces, volviendo al contexto, el versículo 6 insiste que es necesario, no opcional. ¿Cómo dice el verso? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario,
no es opcional. No es si me parece, si me incomoda, si me queda tiempo, no. Y es que estamos hablando de un tema en el que tú y yo salimos perdiendo si no lo hacemos como es. Para darte un anticipo de lo que será si Cristo no ha venido y estoy con vida la próxima semana. Sí, porque ¿quién gana? ¿Quién pierde? Aunque no lo creas, esta vida también en el contexto espiritual tiene que ver con una pérdida y una ganancia. Tiene que ver con alguien que salió ganando y salió perdiendo. Solo que las pérdidas aquí son de consecuencias eternas, como también lo son las ganancias. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿y qué ganar el hombre? ¿Y qué ganar el hombre si ganare todo el mundo, pero qué? Pero perdiere su alma? ¿Qué logró? ¿Qué obtuvo? ¿En qué consistió su vida? ¿De qué valió? ¿Qué sentido tuvo? Si se dedicó a ganar el mundo, a acomodarse al mundo, a glorificar al mundo, a tener más expresiones para lo mundano que para lo divino, a quererse identificar con un hombre. No sé si tú lo puedes ver. A la gente, al ser humano, le encanta identificarse con los humanos, mas no con Dios. Le encanta imitar a lo humano, a lo carnal, a lo que pertenece a este mundo, mas no a lo divino. Gloria a Dios. Bien, entonces, repito, el verso 6 insiste en que es necesario, no opcional, que el que se acerca al Dios verdadero debe creer que Dios existe. Mire qué tremendo. Yo le podría preguntar a todos los que están aquí y a los que están viendo: ¿tú crees? Ahí donde estés, cuando veas este video, pregúntate: ¿qué tan real es Dios en mi vida? ¿Y qué tan continuamente es real? Es real, continuamente. Porque puede ser que Dios para muchos sea real en determinadas situaciones y luego como que empieza a tomar espacio y lugar otros aspectos de nuestras capacidades, ¿verdad? Como aquellos que simplemente dicen: mire usted, yo tengo porque trabajo, yo estoy sano porque me cuido, porque me curo. Eso está de moda hoy en día, ¿verdad? Quédate en casa, ¿verdad? Porque es la única manera de guardarte para estar sano y para que no enfermes a otros. ¿Y dónde queda la realidad de un Dios que es superior a la enfermedad? ¿Y dónde quedó esa realidad? Oh, sí, pero es que hay que ser prudente. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que ser prudentes, pero no más allá donde Dios quede fuera de lo que Él es. Aleluya. Y por supuesto, cuando sacamos a Dios de algo de nuestra vida, los únicos que perdemos somos nosotros. Amén. Entonces, repito, el verso 6 insiste que es necesario, no opcional, que el que se acerca a Dios, al Dios verdadero, debe creer que Dios existe. Y ojo con esto, porque aquí este es el centro de todo este tema. La existencia de Dios es una verdad tangible, porque el verso lo propone. El verso lo confronta con nosotros, los que lo estamos leyendo, los que estamos meditando en esto, estamos confrontados. Dios nos está diciendo: ¿tú crees que yo existo? Es como que si el Señor nos estuviera diciendo: si yo existo, ¿dónde estoy ahora? Tú sabes dónde estás, pero no sabes dónde está Dios. Y lo que es peor aún, no sabes qué está haciendo por ti. Seamos honestos, amados hermanos que me estarán viendo próximamente o en el momento que Dios así lo permita, pero ¿dónde está Dios ahora mismo? En estos tiempos de incertidumbre, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaron? Parece ser que el pueblo cristiano le ha encomendado su vida al presidente y al secretario de la Comisión contra el COVID.
Parece que ellos son los que tienen en nuestras manos nuestra vida, hermano, y son tan especiales para acariciar nuestra ingenuidad que pues estamos más pendientes de a ver a qué horas van a salir la cantidad de infectados que a qué horas es la hora de la oración. Estamos más pendientes del número de los infectados, de los muertos, para ver si nos animamos. Ay, pero qué lindo, qué bueno que bajaron los muertos. Algunos viven el día en base a ese informe. Y Dios no aparece por ningún lado. Y Dios no está por ningún lado. Y perdiste la paz, y perdiste el gozo, y perdiste la visión, y perdiste la salvación posiblemente. Amén. Entonces, volviendo al punto, amados hermanos, dice que la existencia de Dios es una verdad tangible, es decir, que se puede percibir, sí, como el aire, ¿no? No es la primera vez que se va a hacer esta apreciación, ¿verdad? Esta descripción. Jesús mismo dijo, como no sabéis de dónde viene el aire y hacia dónde va, vosotros no sabéis hacia dónde va o viene el Hijo del Hombre, pero está con ustedes. Y está hablando con ustedes, y Él está hablando con nosotros ahora mismo. No es el pastor el que está hablando, porque no estoy hablando de mi vida, estoy hablando del planteamiento que Dios, a través del escritor de esta carta a los Hebreos, nos ha dejado como un tesoro auténtico para poder meditar en ello y darnos cuenta que hay más de lo que hasta ahora nosotros pudiéramos haber descubierto en nuestra fe en Cristo Jesús. La existencia de Dios es una verdad tangible, es decir, que se puede percibir de una manera precisa, oiga, precisa, no de una manera torpe, no de una manera, se lo voy a poner con ejemplos, amado hermano. A veces decimos, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Estamos esperando que ocurra algo para ver qué dice Dios. Y la mayoría de lo que Dios tiene que decir ya lo dijo. Y lo que está ocurriendo es algo que Dios ya dijo desde antes. Y lo que va a ocurrir mañana, dentro de una semana, un mes, un año, Dios ya lo dijo. Y si la iglesia para ese entonces no estuviera, Dios ya lo había dicho. No es algo que a Dios lo va a tomar por sorpresa. No es que Dios va a estar actuando a ver si el coronavirus quiere dejarse moldear o no. No es que Dios va a actuar hasta que mire que los cristianos todos están muriendo de coronavirus. No. Dios está actuando desde antes. A Él no lo tomó por sorpresa esta pandemia, como lo he dicho en algunos videos anteriores. Los sorprendidos somos nosotros, porque nuestra fe no es lo que debe de ser, porque Dios no está donde debe de estar en nuestra vida, porque Dios no significa lo que debe de significar para nosotros, porque Dios no tiene las capacidades que nuestra pobre y de repente inexistente fe no puede producir en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero bien, quisiera visitar los versículos de Romanos capítulo 1, verso 18 al 24, para que quede demostrado para aquellos que pudieran estar pendientes, que son de otras doctrinas, que son católicos, apostólicos, romanos, papistas y demoníacos, ¿verdad? Que pudieran estar escuchando, pendientes de esto, porque la fe no es lo que se piensa. No se trata de adorar una piedra, no se trata de adorar un pedazo de madera, se trata de un Dios que está pendiente de todo, y más que de todo, de nuestras acciones, de que le conozcamos. Y esto sí que es complicado, porque la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice aquí en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí?, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? De que Dios existe. No, pero si allá afuera toda la gente dice que Dios existe. No,
No existe porque su estilo de vida dice que no existe. No existe porque no se puede sacar a un Dios que está en todo lugar y en todas formas, en toda nuestra manera de vivir, para bien o para mal. No se puede sacar de su creación, Él está allí. Este fue el problema que Dios le permitió a Pablo ver respecto a la dureza del corazón del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Luego dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Oiga esto. Llega el momento en el que ese Dios del que estamos hablando, del que si le creyéramos como su palabra dice, del que si le adoráramos como su palabra dice, del que si le obedeciéramos como su palabra dice, de repente se convierte de un desconocido en alguien que es parte integral y activa en nuestra vida todos los días, todo el día. Pero ese es el problema de antaño, no de ahora, de toda la vida. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos cuesta creer en un pueblo llamado Israel que tenían en el medio de la ciudad de Jerusalén un templo que tenía historia por todos lados. Por todos lados había lágrimas de mujeres, de hombres penitentes que llegaban ahí a buscar un encuentro con el Señor. Pero que al mismo tiempo ese edificio se convirtió en algo poco menos que un edificio. Usted se puede imaginar cuando uno de los tantos reyes, de los cuales la palabra dice que edificó un lugar alto en tal lugar, que construyó una imagen de la diosa Acera, que construyó una imagen del dios Baal. ¿De verdad que eso cuesta creerlo? ¿Dice uno cómo es? Ahora, el problema es que nos cuesta creer que un hombre llegue a eso, porque parece que nosotros no estamos haciendo de otras cosas una imagen a la que podamos adorar. Porque el problema no es tanto adorar a Dios en el contexto de postrarnos delante de Él, sino de creer, como dice Hebreos 11:6, que Él existe, que Él está allí. Para bien o para mal, Él está allí. Y cuando digo para bien o para mal, parece que no muchos quieren aceptar que también Dios está para mal. Eso lo dijo Job. Eso lo han dicho muchos personajes de la Biblia. Dios es el que trae a través de su justicia el mal contra su pueblo. Y también a través de su justicia Dios trae el bien para su pueblo. Y si no conoces ambos lados, te vas a complicar y ya no vas a querer adorarlo. Los juicios de Dios son inevitables porque para Dios el pecado merece juicio y lo traerá, estemos o no de acuerdo con ello. En estos días que vivimos hay mucha gente que no está de acuerdo con esta enfermedad. Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo, pero no hay punto de decir que Dios no está en esto. Yo no puedo sacar a Dios de esto. Sí, yo quiero que se vuelvan a dar los cultos como eran antes. De hecho, le compartí a los hermanos diáconos hace unos minutos atrás que yo no me imagino la vida sin tener los cultos como eran antes. Sin embargo, tampoco puedo en mi desesperación, en mi molestia, en mi inconformidad, en mi humana decepción, no puedo decir que Dios no está en el asunto. Él está allí. Y tengo que apegarme a su palabra, porque ese es el problema. Hay gente que anda buscando, no sé, esta mañana leía yo de un rey llamado Manasés, que se dio, Manasés se dio, este Manasés era hijo de un rey que hizo un trabajo maravilloso entre el pueblo de Judá, un rey llamado Ezequías.
Y cuesta creer que este muchacho nunca se dio cuenta a lo que su papá se dedicó durante toda su vida. Y terminó, dice, buscando entender los tiempos. Y se volvió agorrero, dice, y adivino, fíjese. Y así hay muchos cristianos que hoy en día prefieren vivir de la adivinación que de la palabra del Señor. Prefieren vivir de los consejos de alguien que no sea Dios. Y que obviamente lo que no es Dios es el enemigo. Y voy a terminar con estos versículos que son muy importantes. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él. Oiga, este es el punto, ¿verdad? Es que no miro a Dios. Es que no lo logro ver. La pregunta de parte de Dios: ¿y tú crees que si me vieras las cosas fueran diferentes? Yo sé que todos contestarían. Por eso es que mucha gente busca milagros. Por eso es que mucha gente busca pues algo que se pueda tocar, algo que se pueda hacer efectivo. Es decir, mire, yo sería más fiel a Dios si yo pudiera ver que Él llega a mi cama y me soba la cabeza y me dice: tú eres mi hijo y te amo y te quiero. Y, ¿sabes algo? Eso ha ocurrido en la Biblia y eso no ha cambiado la vida de nadie. Eso no ha hecho que una persona sea más santa y más justa que otra. Por eso Jesús dijo claramente: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos aquellos que desarrollan una fe tan grande, tan fuerte, tan poderosa, que aunque no vean, están creyendo. Que no necesitan voltear a ver a ningún lugar para hacer lo que no agrada a Dios. Jóvenes, voy a hacer lo que no agrada a Dios porque papá va a salir, mamá va a salir. Aquí no me mira nadie. Uy, el oscuro no mira a nadie. Aquí estoy lejos, aquí no me conocen. ¿Te suena familiar, no? Esto lo manejo yo. ¿Te das cuenta cómo sacamos a Dios del contexto? Y sabes, lo peor es que Dios dice que un estilo de vida fundamentado en un autoengaño no se puede llamar una vida de fe. Ese es el problema. Pero ese es el Dios que mucha gente quiere. Ese es el Dios que estaba invocando don presidente, ¿verdad? Don Yamatei. Ayunemos, ¿a quién? Oremos, ¿a quién? ¿De qué estamos hablando? Si para empezar todo esto que está ocurriendo es parte del programa de Dios. Te lo advertí, Dios no ha salido de la escena. A Dios no se le escapó el virus de allá de Wuhan, China. No es que el que lo lanzó para Guatemala, para el mundo entero, Dios como que le amarraron las manos para que no se pudiera hacer. No, esto es parte del plan, y todo esto lo único que tiene como objetivo de parte de Dios es despertar en nosotros una fe que nos permita adorarle y servirle en medio de toda esta situación, pero como un Dios verdadero. Atención con eso, Dios verdadero. El mayor anhelo de Jesucristo, a través de toda su vida, para muchos incomprensible e innecesaria, ¿verdad? Yo he oído predicadores, por supuesto poco o nada sabios, que dicen: yo creo que Jesús no tenía que haber llegado a la cruz para salvarnos. Él pudo haberlo hecho, claro que pudo haberlo hecho, pero quiso darnos ejemplo de lo que era agradar al Dios verdadero. Quiso darnos ejemplo que Él podía hablar con un ojo medio cerrado, con los dos cerrados por los golpes que le habían propinado. Él quiso enseñarnos que a través del dolor aún se puede adorar a Dios. Que Dios no deja de ser Dios, aun cuando pudiéramos decirle: ¿por qué nos has abandonado? Él no deja de ser Dios por eso. Él sigue siendo el Dios verdadero, que en medio de circunstancias amargas y difíciles aún tiene propósitos para nosotros. Y no son diferentes a lo que nos han enseñado y hemos aprendido en esta palabra desde el principio.
la vida eterna. La vida eterna. Bien, por último, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, oiga lo que dice. Está claro que Dios existe, que Dios es verdad. Lo que pasa es que algunos jóvenes la luna la miran como un sentimiento enamorado nada más. O algunos la ven como la noche perfecta para salir a pasear. O el sol lo miran como el día perfecto para ir a darse un baño. Pero la creación en sí dice que tiene como objetivo mostrarnos de una manera que podamos entender por ellas la existencia de Dios. Y oiga lo que dice el verso 20 en su última parte: de modo que no tienen excusa. Esto es lo más crítico. Y sigo hablando de fe. Sigo hablando de fe porque estos versículos apuntan a lo que el escritor del capítulo 11 de Hebreos, que es el mismo de todos los hebreos, por supuesto, está diciendo: no puedes agradar a Dios sin fe, porque debes creer que le hay, que existe, más allá de tu gusto, más allá de lo que quisieras ver, de lo que quisieras escuchar. Él está allí. Y no es que no le importe lo que tú pienses o lo que tú hagas. Lo que pasa es que Él no va a cambiar sus proyectos. Lo que pasa es que Él no va a cambiar su programa. Esto va a seguir para lo que dice. Para lo que dice. Y esto va a ser el tiempo, amado hermano, amigo que me escuchas. Este es el tiempo crítico, porque mucha gente está esperando una vacuna, mucha gente está esperando la nueva normalidad, mucha gente está esperando un procedimiento, un proceso que les permita tener esperanza, pero en esta tierra. Y eso no va a ocurrir. Debemos entender que al Dios que una vez adoramos aquí en grupo, del que una vez alzamos la copa y creímos que estábamos en obediencia, siendo parte del sacrificio de Cristo, Él no va a cambiar su programa. No lo va a cambiar. Y hoy es cuando se necesita la suficiente fe para honrarlo a Él como Él se merece. Bien, dejamos aquí Romanos y continuamos con lo que resta allá en Hebreos 11. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, el versículo 6 también responde al desafío de creer en Dios, en el Dios verdadero, como una recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Y esta parte es la más comprensible. Esta es la más fácil de entender, porque claro, cuando vemos una recompensa material, cuando vemos una recompensa de cualquier naturaleza, no nos es difícil poder decir: gracias, Señor, porque me has bendecido con esto y con el otro. Cuando hay una celebración y toda la familia se une para reconocer la vida de fulano, un cumpleaños, por ejemplo, cuando hay un pastel a la mesa y empiezan allí los cantitos de feliz cumpleaños y las fotos y los abrazos, eso no complica la existencia de Dios. No es difícil asociar a Dios con esos momentos. Es difícil asociar a Dios en estos momentos. Es difícil involucrar a Dios como lo que es, porque muchos lo involucran. Ay, Dios mío, ya nos olvidaste. Ay, Dios mío, ¿y por qué? Porque es su plan. Porque es la única manera. Porque es lo que Dios ha establecido y no lo va a cambiar por nadie. Cuando Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, Él estableció que tenía que ser a través de una cruz, no podía ser de otra manera. Y por supuesto que las lágrimas de Jesús, que la presión que Jesús tenía en la carne, no enterneció el corazón de Dios como para decir: bueno, dejémoslo ahí pues, ya no salvemos a nadie. No, siguió el programa.
Y Jesús no le dijo, bueno, Señor, yo voy a seguir adelante, pero solo si Judas no me traiciona, solo si Pedro no me niega, solo si mis discípulos no se van a pescar otra vez, solo si me van a creer. Es sorprendente que justo 50 días después de la ascensión de Jesús, habían solamente 120 en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. 120. Esos son ejemplos para nosotros. Solo 120 entendieron, aunque todavía no tenían a la mano este versículo de que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo tuvieron que tener. Había una orden de Jesucristo dada a través de los discípulos, porque los discípulos hasta ese momento solo eran 11. Antes de Jesús ser alzado al cielo, dijo: esperen, no vayan a salir de Jerusalén, esperen aquí. Eran 11, ¿no? O sea que habían 109 que fueron llegando de uno a uno. Bueno, 110 porque a Matías lo eligieron conforme la palabra, ¿no? 110 que fueron llegando uno a uno. Pedro, ¿qué dijo Jesús? Que estuviéramos aquí. Pero Pedro, no tiene sentido, mira, ya mataron al maestro, y aunque resucitó, hoy nos van a echar mano a nosotros, pero el Señor dijo que nos quedáramos. Pedro, pero está difícil, quedémonos. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, amado hermano. Que no te queden dudas. ¿Sabes? Esto sí tomó por sorpresa a muchos líderes cristianos en muchos lugares del mundo. No se lo esperaban. Estaban bien cómodos luciendo la de apóstol, luciéndose como los grandes líderes de las mega iglesias. Y los tomó por sorpresa, porque nunca pensaron que esto iba a ocurrir. ¿Por qué no? Si está aquí. Aquí lo dice. El que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que por mí la pierda la va a encontrar. Ese versículo no ha cambiado, sigue ahí, y fue para uno y para otros. Pero luego vamos a ver esto ya para terminar. Entonces, creer en el Dios verdadero implica aceptar la verdad explícita e implícita en su palabra, en la Biblia. Aquí hay una verdad acerca de Dios y una verdad acerca de nosotros. ¿Tú conoces la verdad de tu vida? Te voy a decir una: somos frágiles, somos débiles, somos materia. Por si alguien se acaba de ver en el espejo y se acomodó hasta el último pelito, por si alguien está escandalizado porque le salió un granito, esto hablo de los jóvenes y aún a toda edad salen granitos en la cara. Si alguien con todo y lo que estamos viendo está pensando en la belleza física de su cuerpo y no en la del Señor y no en las promesas del Señor. Aleluya. Esas son verdades que están aquí. El hombre más guapo, la mujer más guapa. No hay carne bonita que los gusanos no se habrán de comer. Pablo lo dijo: este cuerpo no puede heredar la vida eterna, no puede. No. Esa es una verdad maravillosa, implícita, está ahí, muchos no la logran ver. Es como hablar de lo que se entiende literalmente en la Biblia y lo que se entiende simbólicamente, figuradamente. Cuando Jesús hablaba en parábolas, muchos se quedaban con la boca abierta. Pero nosotros que hemos recibido por la misericordia del Señor el conocimiento de la verdad, no nos cuesta mucho entender que se está hablando del ser humano, se está hablando de los rebeldes, se está hablando de la gente que no quiere encontrarse en la palabra. De hecho, la palabra del Señor se presenta a sí misma como un espejo para el hombre, un espejo capaz de ver no solo el rostro natural, sino el espiritual, un espejo que es capaz de ver a manera de rayos X, de tomografía, de resonancia magnética, lo que hay en el corazón del hombre. Es una verdad implícita y explícita en la palabra del Señor. Eso es creer en Dios, aceptar
lo cual consiste en creer en Jesucristo y en su sacrificio salvífico. Sí, lo que Jesús hizo por nosotros desde nacer en un humilde pesebre, en un muladar, en un establo, eso significa la palabra pesebre. Siendo rey, siendo Dios, nació allí para darnos a entender que un rey es rey donde esté, donde crezca, donde nazca, donde viva, no deja de ser rey. Pero cómo nos complica la vida eso, ¿verdad? Si no tenemos, como dije anteriormente, algo material si no nos podemos tocar la corona, entonces no. Si no podemos, amado hermano, tocarnos la billetera, entonces no. Gloria a Dios. Bien, debemos creer que el Espíritu Santo y su trabajo para con nosotros mientras el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo ocurre es lo único que tenemos mientras vivimos en esta tierra. Todo este procedimiento es una pesada carga, una cruz que Jesús no la negó. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y cuidado con volver a ver atrás, porque seguro si pones tu mano en el arado y vas viendo para atrás, vas a hacer surcos torcidos y te vas a salir del camino. Eso es lo que significa. No hay que ser teólogo para entender eso. Por eso Pablo lo dijo atinadamente. Vaya si no, esto era inspirado por el Espíritu Santo. Las cosas que de Dios se conocen son claramente visibles. Tú no estás aquí porque seas cualquier cosa, es porque te has considerado un hijo de Dios obediente a su palabra, esperando en fe a su voluntad y propósito. Bien, y de lo expuesto anteriormente se desprende la gran controversia, porque Pablo asegura que toda la Escritura es inspirada por Dios e indispensable, atención, una fe basada en 2-3 versículos de la palabra del Señor, no pueden constituir completamente la fe de una persona. Es todo. Por eso, el escritor de esta carta, alabado el Señor, el escritor de la carta a los Hebreos, dedica este capítulo 11 con 40 versículos para explicarnos más o menos cómo funciona. Y empieza en el verso 4, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Parece fácil, ¿verdad? Por eso yo nunca he dudado en decir que los cristianos no debemos actuar haciendo cosas buenas, sino excelentes, y yendo un grado más arriba, mostrando que para nosotros Dios existe, y porque existe, Él es galardonador de los que le servimos, y por eso vamos a hacer las cosas no buenas, sino excelentes. Y por eso aquí el escritor a los Hebreos dice que el sacrificio de Abel, ¿por qué? Por la fe. Entendamos esto, caballero, dama joven que me estás viendo ahí, o me vas a ver. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios se conforma con menos? ¿De dónde sacamos la idea que Dios se conforma con menos? Porque nosotros queremos conformarnos con menos, lo cual tampoco es cierto. Nosotros queremos lo mejor. ¿De dónde sacamos, dónde nos hemos imaginado a un Dios que acepta lo que sea? No, pues este es el Dios para mucha gente, un Dios imaginario, ¿verdad? Por eso es que el hombre a través de la historia de la vida ha hecho imágenes del Dios que él quiere. Si hay una persona hermano, pues a través de la historia le aseguro que habrán habido figuras de dioses haraganes, de dioses acostados, de dioses que pasan durmiendo todo el tiempo, porque eso es lo que ellos quieren. A través de la historia habrán habido dioses con los ojos tapados, porque eso es lo que la gente quiere, tener un Dios que no se fije en lo que ellos hacen. Ahora, de dioses bailando, de dioses celebrando, de dioses haciendo cualquier tipo de pecado, ay hermano, solo falta visitar
las pirámides mayas, las pirámides egipcias, y nos vamos a quedar con la boca abierta de la idea que tenían aquellos hombres respecto a Dios. Claro, hoy la doctrina católico-apostólica romana piensa que Dios es un pedazo de madera ahí con una carita triste de una virgencita que te va a hacer el milagro que tú quieres sin importar cómo tú vivas. Ese no es Dios, ese no es el Dios verdadero. Y el Salmo 115 lo dice, por lo menos en la Biblia cristiana, ¿verdad? La católica no existe. Pero bien, volvamos a estos hombres y terminamos. Porque es impresionante, nada de lo que estos hombres hicieron lo hicieron sin una verdadera fe en el verdadero Dios. Parece fácil que a Abel se le haya ocurrido, bueno, yo no le voy a llevar cualquier cosa a Dios, le voy a llevar un excelente sacrificio. No le voy a llevar lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi dinero, lo que me sobra de mi gozo. No me voy a ir a dormir al culto como muchas veces lo vimos en este lugar. No me voy a ir a estirar, no, le voy a dar lo mejor que tengo. Aunque tú no lo creas, yo sentado allá atrás antes de grabar este mensaje me sentía mal, se lo dije a los dos hermanos que me acompañan como diáconos. Me siento mal, no sé si pueda grabar, no sé si pueda predicar. Pero en mi corazón empecé a sentir la necesidad de darle a Dios lo mejor. Y lo he dicho, si fuera un privilegio para mí morir aquí, aunque para usted sea un susto, fuera un privilegio morir predicando la palabra del Señor. Fuera una bendición que la última palabra que salga de mi garganta, de mis cuerdas vocales, sea el dulce y poderoso y precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Por la fe, Enoc, un personaje del que se habla muy poco, pero agradó a Dios. Y dice que fue traspuesto. Oiga, no, pero es que en los tiempos de Enoc no había tele, no había celular. La tentación ha estado siempre desde el huerto del Edén. Satanás, a través de una serpiente, se deslizaba por los árboles y no dejó de anunciar a través de los colores de su piel. No dejó de hacer movimientos para que Eva fijara su mirada en ella hasta que logró comunicación con ella. Esa es la verdad que encontramos en la palabra. Somos débiles. No, hermano, yo puedo pasar un año sin ir a la iglesia y yo sigo siendo cristiano. Qué barata te vendió la idea del diablo. Algunos deberían de estar llorando porque la iglesia se abra, el templo. Algunos deberían de verdad estar gimiendo delante del Señor. Muchos dicen, no, pues sí, como Faraón dejó ir a su pueblo, así iba a dejar Yamatei reunirse a los cristianos en Guatemala. Sí, porque, oiga, los cristianos de hoy son como los israelitas de aquel tiempo que gemían delante del Señor. No, hombre, hoy algunos están pidiéndole a Dios, pero que no se abran los templos. Porque las series de televisión están más interesantes que lo que hasta ahora han podido escuchar acerca de Dios. Pero bien, dice, por la fe Noé. ¿Te está quedando claro, verdad, hermano? Porque en todo esto no me estoy perdiendo del tema. ¿Y quién pierde? ¿Y quién hubiera perdido si Noé dice, muy grande lo que Dios me está pidiendo? Es una construcción monstruosa. ¿Y cómo voy a hacer para cortar tanta madera? ¿Y cómo voy a hacer con mis hijos? Porque más de alguno de ellos era Aragán. No cuesta entender que Cam era problemático, ¿verdad? Cam era problemático para Noé. ¿No va a creer usted que a Cam cada vez que le decía a Noé, mira mijo, vas a ir a traer, no sé, brea, lo que haga falta, vas a tener que abrir un hoyo aquí, vas a tener que poner una estaca allá? ¿No va a creer que Cam iba diciendo, sí papi, ahí voy? No, era problema para Noé, pero esa fe en un Dios que le había hablado, en un Dios que dijo que iba a llover, esa fe en un Dios verdadero, le hizo a Noé construir el arca. Y luego encontramos a un Abraham, por la fe Abraham, por la fe, en un Dios verdadero. No crea que fue fácil para Abraham convencer a Sara. Caballero que me estás oyendo,
Tú sabes lo difícil que sentimos los varones cuando tenemos que convencer a nuestra esposa de que algo viene de Dios. Casi que oímos que nos digan: vos estás loco, vos comiste demasiado frijoles anoche. No estoy ofendiendo a ninguna dama, pero esa es la realidad. Por la fe Abraham dejó su parentela. ¿Sabes? Hay hermanos que están pensando en regresarse a su pueblo, porque ya tienen su parentela, porque ya van a estar mejor, porque, ahora es que nunca debieron salir de por ahí. Pero ¿quién pierde? Por la fe, Isaac. Por la fe, Moisés. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Hay iglesias, hay congregaciones, pastores, de todo hay. Pero cuesta creer que Dios está denunciando que lo que menos hay hoy es fe. Fe auténtica, fe verdadera. Fe en el Dios verdadero. Se habla tanto de la salvación, pero muchos no quieren ser salvos. Y si quieren una salvación, pues que sea en esta tierra. Sí, si mi cama ya no está muy buena, pero aquí está bueno. No sé por qué voy a decir esto, pero como Dios conoce el corazón y conoce las palabras que aún no han salido de nuestra boca, no sé por qué me estoy imaginando a un cristiano, a un predicador, a un pastor, a un evangelista, a un líder cristiano diciéndole: Señor, te amo, pero no vengas. Y esa no es la fe de la que estamos hablando. Pero ¿quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde de verdad? La semana pasada denunciaba el mal uso de los medios de comunicación. Recién antier veníamos con mi esposa sintonizando una radio cristiana y estaban felices porque habían podido construir en medio de esta situación, habían logrado conseguir los fondos para costear los gastos de la construcción de una nueva torre de transmisión. Y yo pensaba: ¿para qué? Para seguirle mintiendo a la gente, para seguirles hablando de un evangelio que no necesita fe, de un evangelio donde Dios no está como debe de estar. ¿Para qué? Yo denunciaba porque me siento, como les dije, defraudado. Me siento incómodo, me siento triste, me siento indignado. Porque si este evangelio del que estamos hablando hoy se hubiera predicado, se hubiera continuado predicando, no es que no hubiera pandemia, no es que no hubiera coronavirus, no es que no hubiera maldad, pero la iglesia fuera respetada. Hace muchos años corría la voz en el medio del pueblo cristiano de que había un pueblo, yo creo que en el departamento de Quetzaltenango, un pueblo llamado Almolonga, donde más de una vez yo escuché que se cerraron las cantinas, que si no quitaron por completo la subestación de la Policía Nacional, pues dejaron por ahí 1 o 2 agentes de la policía. Porque la gente estaba tan entregada al Señor que no había delincuencia, que no había crimen, que no había maldad. Yo creo que con el paso del tiempo el evangelio y la prosperidad revirtió todos esos efectos. Yo creo que con el paso del tiempo, esos predicadores que
que se ganan el crédito de haber tenido al señor presidente en sus supuestos altares son los causantes de la pérdida que hoy tenemos, de que el pueblo de Dios no se ha consultado en serio, sino visto como manipuladores, como negociantes de los sentimientos de los seres humanos, porque ni siquiera dicen o hablan de fe. Esa es la tristeza, pero ¿quién pierde? Esa pregunta queda para responderse la próxima semana si el Señor no ha venido y estamos con vida. Que Dios le bendiga y le siga fortaleciendo. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.